Y sabemos que esto tiene que terminar. Este engaño que se está dando en el mundo va a ser seguido por otros. Pero ahora es cuando como pueblo debemos levantarnos, orar y pedirle a Dios que desenmascare todas estas cosas para que la obra pueda ser terminada, porque la promesa del Señor es que Dios mantendrá en jaque a las fuerzas del enemigo para terminar la obra del tercer ángel. Y me sorprendió que médicos hablaran sobre esto y dijeran, debemos ahora tener mucho cuidado, porque hay cosas que no han estado correctas en todo esto, que han sido puras mentiras, puros engaños contra la humanidad, y que hay aquí responsables. Y esto lo han dicho ellos mismos, esto fue lo que sorprendió. Y que hay responsables que van a pagar duro lo que han hecho, desde presidentes y gobernantes que han hecho daño, desde incluso científicos que se han unido para hacer este mal. Hay gente que está ya reportada y que va a tener que pagar las consecuencias, dijeron estos médicos. Bueno, nosotros como cristianos tenemos que orar para que Dios pueda sacar este manto oscuro del ensalmo satánico que ha querido imponerse sobre toda la humanidad y que ha querido aterrorizar al mundo y frenar incluso la predicación de la palabra del Señor en las iglesias. Muchas de las iglesias cristianas han sido atacadas en el sentido de que han sido cerradas para que no se tenga que proclamar el evangelio. Que no se pueda adorar a Dios fácilmente ahora en reuniones de congregación en las iglesias. ¿Por qué? Satanás empuja a que se tengan que cerrar los centros de adoración a Dios, algo que no debe de ser permitido. Cientos de iglesias están cerradas. La gente no puede congregarse para adorar a Dios. Dios no está siendo adorado como debe de ser. Parece que este hermano lo que quiere son diezmos y ofrendas. La mayoría de adventistas que lo siguen no son gente rica y tienen que trabajar día a día para conseguir su salario, del cual le dan a Darío Ra los diezmos y las ofrendas. Como sus seguidores no han estado trabajando estos meses de cuarentena decretada por el gobierno, los diezmos y las ofrendas de la casa iglesia de Darío Ra se han reducido notablemente, y parece que este hermano ya está sintiendo la pegada, pues él vive de los diezmos y las ofrendas de sus partidarios. Sus otros negocios, creados con el dinero que obtuvo de sus seguidores, también tuvieron que parar. De allí que, constantemente Darío Ra dice que la pandemia es una farsa y un engaño. Y cada vez que puede, ataca las disposiciones dadas por el gobierno para reducir los contagios y contener la enfermedad. Pero las especulaciones y los errores siguen. Que no es un mal destructor ni letal ni mata, sino que fueron los protocolos equivocados, las falsas curaciones, las que hicieron que miles de personas perecieran. Que no es un mal destructor ni letal ni mata. ¿Escucharon lo que dijo? La COVID-19 no es una enfermedad letal, no mata, dice Darío Ra. Toda la información basura que ha consumido este hermano en la internet le ha quemado el cerebro. Lo ha desconectado de la realidad. No sabemos si eso tenga cura. Simplemente es un mal que se ha dado en algunas personas, tanto así que es el porcentaje tan bajo, que ha sorprendido. En esta semana, justo cuando estábamos presentando un tema, decíamos que ahora se ha llegado a la conclusión, por una investigación que se ha hecho, que el 0.00002% ha sido el único que iba a ser contagiado en la Tierra, sacando de todos los millones, y que incluso se ha visto que son millones de personas que ya han tenido este virus y que no les ha hecho nada en absoluto. Nada, ni les va a hacer ya tampoco. ¿De quién será esa investigación de la que habla Darío Ra? ¿Del Dr. Chapatín? Hay demasiados errores, demasiadas mentiras y demasiados engaños que se han llevado a cabo por estos poderes que están profundizados en la oscuridad.
Así, idéntico como en la Iglesia se oponen los poderes ocultistas que están dentro de ella para declarar que este mensaje no es la verdad, igualmente en el mundo ha sido la misma lucha. Se nota que es el mismo poder, el mismo espíritu el que se está oponiendo y que está sembrando mentiras y engaños para poder aterrorizar a la humanidad y hacer que la gente no viva su vida normal llevando el Evangelio de Jesucristo. Hemos de pedir a Dios en oración: Señor, haz que las cosas estén dentro de lo normal, nada de nuevas cosas ni nuevas normalidades. Dios está en oposición a esas mentiras y engaños. Dios ha declarado que nada de eso es verdad, que solo es un hechizo satánico. Dios ha declarado que nada de eso es verdad, solo es un hechizo satánico, dice. ¿Y cómo lo sabe? Habló con el Señor, como si Dios fuera un fanático y negacionista de la realidad, como Darío Ra. Cualquiera que crea lo opuesto, debemos tener cuidado porque el fanatismo está de cerca. Los fanáticos van a decir cosas opuestas a las que estoy mencionando. Tengamos cuidado con esos movimientos fanáticos. Tengamos cuidado con los poderes diabólicos que dirán lo contrario. Cerremos nuestros oídos y nuestros ojos a esas mentiras y digámosle a Dios que abra los ojos del mundo ahora que hemos llegado al final de la historia. Astuto como siempre es Darío Ra. El que discrepa con él dice que es un fanático. De esa manera manipula a sus seguidores y les ordena que cierren sus ojos y oídos para no escuchar a quien lo contradiga. No les permite a sus partidarios contrastar o corroborar la información que él les da. Eso se llama sectarismo, y es una de las características más notables de Darío Ra. Él pretende poseer la única verdad y piensa que el resto está equivocado. Y ese pensamiento se lo ha inyectado a sus seguidores, quienes también se han convertido en sectarios a las órdenes de Darío Ra. Por supuesto, él asegura que es a la palabra de Dios a la que se sigue. Pero eso lo han dicho muchos líderes sectarios que se levantaron dentro y fuera de la iglesia. Continuemos. La vitamina D acaba y extermina los ARN con lípido, o sea, salir a caminar al sol, salir a respirar a un parque, eso te evitará todos los ARNs con lípido encima que están coronaditos. Van a morirse. ¿Por qué? Porque la vitamina D es vida. Y la recibes del sol, es gratis, es un recurso natural. Que nadie te lo va a poder quitar, pero que te lo pueden quitar si no te dejan salir al sol. Son tus libertades. La vitamina D, que se sintetiza con la exposición al sol, Darío Ra dice que acaba y extermina los ARN virus. Él asegura que salir a caminar al sol acabará con los coronavirus. Entonces nos preguntamos, ¿por qué en África, donde el clima es bastante soleado, también hay infectados y muertos por el coronavirus? En Perú mismo, en la selva donde hay bastante sol, ¿por qué ha habido numerosos contagiados y muertos? Vean estos muertos en Loreto, una de las zonas más calurosas de Perú. Darío Ra asegura que salir a caminar al sol acaba con el coronavirus. ¿Qué pasó en África? ¿Qué pasó en Loreto? ¿Qué pasó en Brasil entonces? ¿Se murieron porque no les llegó el sol? Es indispensable hacer un buen análisis de lo que uno lee en internet y contrastar bien la información. El sol mata a varios microorganismos patógenos en el medio ambiente, sí, pero no a todos. Se está estudiando si la radiación ultravioleta puede matar al coronavirus, pero no hay nada concluyente aún. Si esto pudiera darse, habría que determinar cuánto tiempo de exposición requeriría la persona, considerando que una exposición excesiva al sol está asociada con diversos tipos de cáncer de piel, pues estamos hablando de radiaciones ultravioleta. Continuemos. Así como sanó al paralítico y lo levantó, así también te regala el sol todos los días. Y quiere que camines bajo el sol por las calles,
que vayas ahí, que respires ahí, que el sol te dé para que mate y te desinfecte de todo lo que el diablo te infecta. Eso es lo que quiere Dios. Quiere que camines como el paralítico que caminó, que no te quedes en un solo lugar, sino que te muevas. Fíjate, si Jesús nos quisiera tendidos en un lugar sin hacer nada, que estemos detrás de un aparato viviendo de él nada más, entonces le hubiera dicho al paralítico: hijo, te perdono tus pecados, quédate ahí, si ahí estás bien. Sin moverte estás perfecto. No. ¿Qué cosa le dijo? Te levantas de ahí, agarras tu lecho y vete a caminar. Y era sábado todavía aquel día. Estaba enseñando Jesús que movilizarse es sanidad, caminar es sanidad, cargar es sanidad, trabajar es sanidad, ocupación es sanidad. Si obedeces a la palabra de Jesús, entonces levántate, toma tu lecho y camina. Anda, muévete. Si todos hacen caso ahora a la voz de Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay otra forma. Jesús está dando la orden y cualquier fariseo que se ponga en el medio será pulverizado por Dios. ¿Ven cómo Darío Ra utiliza la Biblia para incitar a los hermanos a salir a la calle y desobedecer las restricciones dadas por la autoridad civil, las mismas que han sido acatadas por la dirigencia de nuestra iglesia? Continuemos. Y ahora los domingos se convierten en un día de cierre total. Sin duda el diablo está detrás, porque ¿cómo podríamos pensar que justo un día domingo el virus salga a pasear y sea más peligroso ese día? Algo inconsecuente, cuando en otros días se reúnen la gente, hace colas para los bancos, negocios, etc. ¿Por qué necesariamente ese día? Para que sea un descanso para toda la gente, como acostumbrándola a un falso día de reposo. Mientras que al sábado se lo convierte en un día de trabajo, de negocio y de seguir en la rutina continua de la semana. Nada tiene sentido, todo es absurdo totalmente, todo es ilógico. Este hermano paranoico no entiende nada. No es que el gobierno haya restringido la movilización de personas los domingos porque piense que el virus sale a pasear ese día y sea más peligroso. No hables disparates, hermanito. Lo que pasa es que, con el levantamiento de la cuarentena y la reanudación de las actividades, el número de contagios ha aumentado. Y para contener el avance de la pandemia, una de las medidas es que la gente no salga los domingos. ¿Y por qué ese día? Pues lógicamente, porque los trabajos en su mayoría son de lunes a sábado. La gente se gana los frijoles en esos días. Como el hermano Ra desde hace muchos años no trabaja porque vive del diezmo, parece que se ha olvidado de eso. Pero el domingo la gran mayoría descansa de sus trabajos. Es sensato entonces que el gobierno haya establecido el domingo como un día de inmovilización. Y ojo que no se está ordenando a que la gente vaya a la iglesia los domingos. Tampoco se está convirtiendo al sábado en un día de trabajo o de negocios como afirmó Darío Ra. Esta es una práctica que viene desde hace siglos. Mas no es obligatorio que las personas, incluidos los adventistas del séptimo día, trabajen los sábados. Gracias a Dios, todavía no hay ninguna ley que ordene esto. El gobierno estaría contento si además de los domingos, la gente también se quedara en casa los sábados. Está claro que lo único que persiguen las autoridades es evitar la aglomeración de personas para disminuir los contagios. A continuación, Darío Ra se pone a atacar el uso de las mascarillas que las autoridades han hecho obligatorio para prevenir los contagios. Y como siempre, el astuto invoca a Dios. Y hasta recurre a pasajes bíblicos para amedrentar a quienes se oponen a sus errores. No existe ninguna profecía que nos diga que lleguemos a un tiempo que será el final donde no nos moveremos sobre nuestros pies y donde tendremos que hacer algún tipo de vivencia contraria a la creación. Desde que Dios ha creado, ha dicho, vayan por toda la tierra, respiren el aire puro. Si Dios hubiera querido tenernos sin respirar, Adán y a Eva después del pecado les hubiera puesto también una tapa sobre la nariz y la boca para que no respiren y les hubiera dicho, vayan ahora,
con su pecado. Así van a respirar ahora. No, Señor. No fue así. La orden es que tienes que recibir el aliento para la vida. Cuando el hombre fue hecho de tierra, como era un muñeco al principio de tierra, dice que el Señor se acercó y sopló aliento de vida en su nariz. Si Adán hubiera tenido la nariz tapada, no hubiera recibido el aliento de Dios y no hubiera tenido vida. Así que es totalmente incongruente el pensar que Dios te diga que vivas y que te tape la nariz y que te tape la boca. Eso no tiene sentido. Dios nunca hace eso. Sería un Dios criminal y ese no existe. No ha nacido, no va a nacer. Dios no lo va a permitir. Ay de aquel que discuta con Dios. Ay de aquel que diga, ¿qué cosas hablas? Mejor le hubiera sido no haber nacido nunca, atarse una piedra de molino al cuello, echarse al mar y asegurarse de que no va a salir nunca más. Romanos capítulo 9, versículo 20 dice la Escritura, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que discutas con Dios? ¿Le va a decir el vaso de barro al que le ha hecho por qué me has hecho así? No tiene sentido discutir con Dios. Si Dios dice algo en sus mandamientos, calladito, humilde, al pie de Jesús. ¿Qué cosas hablas, hermanito? Veamos algunos textos inspirados que Darío Ra, cegado por su fanatismo y autosuficiencia, ha pasado por alto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13, 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito 3, 1. Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Primera de Pedro 2, 13 y 14. Algunos de nuestros hermanos han dicho y escrito muchas cosas que se interpretan como opuestas al gobierno y las leyes. Es un error exponernos así a una interpretación errónea. No es prudente censurar continuamente lo que están haciendo los gobernantes. Nuestra obra no consiste en atacar a los individuos o las instituciones. Debemos ejercer gran cuidado para no ser interpretados como opositores a las autoridades civiles. Es verdad que nuestra guerra es agresiva, pero nuestras armas deben basarse en un claro así dice Jehová. Nuestra obra consiste en preparar un pueblo que subsista en el gran día de Dios. No debemos desviarnos y entrar en cosas que estimularán la controversia, ni despertar antagonismo en los que no son de nuestra fe. No debemos trabajar de una manera que nos señale como que parece abogar por la traición. Debemos eliminar de nuestros escritos y expresiones toda declaración que, por sí misma, podría representarse falsamente y hacernos aparecer como opositores a la ley y al orden. Todo debe considerarse cuidadosamente, no sea que sentemos por escrito algo que parezca alentar la deslealtad para nuestro país y sus leyes. No se requiere de nosotros que desafiemos a las autoridades. Vendrá un momento en que, a causa de nuestra defensa de la verdad bíblica, seremos tratados como traidores. Pero no lo apresuremos por actos imprudentes que despierten animosidad y disensión. Llegará el momento en que las expresiones incautas de un carácter denunciador, que hayan sido pronunciadas o escritas negligentemente por nuestros hermanos, serán usadas por nuestros enemigos para condenarnos. Las emplearán no solo para condenar a los que hicieron las declaraciones, sino que las atribuirán a toda la organización adventista. Testimonios para la Iglesia, página 394. Prosigamos. Nosotros tenemos un laboratorio interno, un laboratorio que Dios ha puesto allí. Y en ese laboratorio se encuentran rápidamente las vacunas internas, tanto que el ser humano no las necesita externas. Y quien diga lo contrario, miente.
No es verdad. El cuerpo hace sus propias vacunas. El cuerpo genera sus propios anticuerpos. Quien diga lo opuesto es un ignorante consumado. ¿Vacunas internas? ¿No necesitamos vacunarnos? Las vacunas internas producidas dentro del cuerpo no existen. Las vacunas son exógenas, externas al organismo. Sí es verdad que tenemos un sistema inmunológico que nos defiende ante la invasión de cualquier microorganismo patógeno. Y en varios casos este sistema es suficiente para vencer una infección, pero en otros casos no. Y contrario a lo que afirma Darío Ra, sí son necesarias las vacunas para evitar daños irreversibles y hasta la misma muerte. Un ejemplo de ello son las vacunas para la tuberculosis, tétanos, difteria, pertusis, poliomielitis, meningitis, fiebre amarilla, sarampión, rubiola, etc. Aún así, no hay vacunas para varias enfermedades todavía. Por ejemplo, el VIH no tiene vacuna, el ébola tampoco. Si vacunarse fuera malo y condenado por la palabra de Dios, ¿por qué entonces Elena de White se vacunó? Atención aquí. El 12 de junio de 1931, el hermano Robinson, uno de los secretarios de la señora White, escribió lo que sigue acerca de la actitud de la señora White hacia la vacunación. Usted pide información definida y concisa concerniente a lo que la hermana White escribió acerca de la vacunación y del suero. Es posible contestar brevemente esta pregunta, porque hasta donde tenemos registro, ella no se refirió a estas cosas en ninguno de sus escritos. Sin embargo, le interesará saber que una vez cuando había una epidemia de viruela en la región, ella misma fue vacunada, e instó a sus colaboradores, los que trabajaban con ella, a que se vacunaran. Al dar este paso, la hermana White reconoció el hecho de que ha sido demostrado que la vacuna inmuniza contra la viruela, o bien, atenúa enormemente sus efectos si es que se la contrae. Reconoció también el peligro de contagiar a otros si no se tomaba esta precaución. Firmado, D. E. Robinson. Mensajes selectos, tomo 2, nota al pie de la página 348. ¿Por qué Darío Ra nos cita esto? La posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es la de Darío Ra ni la de los otros hermanos fanáticos antivacunas que andan difundiendo sus teorías anticientíficas por las redes sociales. Esta es una noticia que salió el 2015 en este sitio oficial de la Iglesia. Allí se lee lo siguiente. Iglesia Adventista adopta posición con respecto a las vacunas. Orientaciones sobre vacunas e inmunización fueron dadas a conocer unos días atrás. Dice aquí, la Iglesia Adventista del Séptimo Día emitió una declaración oficial sobre las vacunas diciendo que anima la inmunización responsable y que no tiene razón con base en la fe para desanimar a los creyentes de participar en programas de inmunización. La declaración completa titulada Inmunización dice, la Iglesia Adventista del Séptimo Día coloca un fuerte énfasis en la salud y el bienestar. El énfasis adventista en la salud se basa en la revelación bíblica, los escritos inspirados de Elena G. de White, cofundadora de la Iglesia, y en la literatura científica comprobada por pares. Así, animamos a la inmunización-vacunación responsable y no tenemos razón con base en la fe para no animar a nuestros adherentes a participar de manera responsable en programas de inmunización protectores y preventivos. Valoramos la salud y la seguridad de la población, lo que incluye el mantenimiento de la inmunidad colectiva. No somos la conciencia del feligrés individual y reconocemos las decisiones individuales. Estas las ejercen las personas. La decisión de no ser inmunizado no es y no debe ser vista como el dogma ni la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta es la posición de la Iglesia Adventista hasta el día de hoy, y es contraria a las teorías antivacunas que está promoviendo Darío Ra. Nosotros tenemos un laboratorio interno, y en ese laboratorio se encuentran rápidamente las vacunas internas, tanto que el ser humano no las necesita externas, Y como siempre, para dar la impresión a sus seguidores de que él es un verdadero mensajero, Ra se escuda en Dios.
como si Dios fuera un fanático que se opone al avance de las ciencias médicas para salvar vidas. No puedes discutir con Dios, no pierdas tu tiempo. ¿Quién te crees? Tú no le vas a decir a Dios cómo ha hecho sus cosas. ¿Tú vas a fabricar algo mejor que Él? ¿Qué cosas sabes? A Dios no le vamos a enseñar. Con Dios, ¿cómo tú le vas a venir a decir, yo te voy a enseñar cómo se hacen las cosas? ¿Te atreverías a decirle a Dios irresponsable? ¿Así? ¿Con qué cara? El irresponsable eres tú, hermano, no Dios. Él no tiene nada que ver con tus confusiones mentales. ¿Quién serías tú? ¿Te has mirado en el espejo siquiera? ¿Te has visto quién eres? No le llegas ni a las sandalias a Jesús. ¿Y tú le vas a decir a Jesús cómo se van a hacer las cosas? ¿Tan atrevido eres? El atrevido es este hermano por pretender que Jesús respalda sus errores. ¿Sabes? Nuestro cuerpo tiene la misma curación dentro de él. La curación no viene del exterior, la orden viene del exterior. La orden de los mandamientos de Dios. Cuando Dios te dice, comerás tal cosa, está dando la orden para que sanes. ¿Ah, sí? ¿Y por qué entonces un enfermo de lepra, sida, meningitis, etcétera, no se puede curar simplemente comiendo alimentos saludables? ¿Por qué la dietoterapia o trofoterapia sola no logra curar varios tipos de cáncer, la enfermedad de Alzheimer, Parkinson, la insuficiencia cardíaca crónica, etcétera? No estamos negando las bondades de una alimentación saludable, pero Darío Ra está enfocando mal el asunto. Escuchémoslo bien. Nuestro cuerpo tiene la misma curación dentro de él. La curación no viene del exterior. El poder de curación está en el cuerpo. El poder de curación está en el cuerpo. La curación no viene del exterior. El poder de curación está en el cuerpo. La curación no viene del exterior. ¿En serio? Nos pareciera estar escuchando a un practicante de medicina oriental. Veamos lo que dice el espíritu de profecía al respecto. Cuando alguna parte del cuerpo sufre perjuicio, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud. Pero lo que obra por medio de estos agentes es el poder de Dios. Todo poder capaz de dar vida procede de Él. Pero Darío Ra dice que el poder de curación está en el cuerpo. Cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sana. El Ministerio de Curación, página 76. Cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sana. El cuerpo no se cura solo, es el poder que viene de Dios el que lo sana. Es increíble cómo hasta hombres de ciencia declaran que nuestro cuerpo tiene sus receptores. Bueno, ellos le han puesto ese nombre. Tiene sus receptores en los cuales hay cierto tipo de drogas que el mismo cuerpo posee. Y que todo lo que hay que hacer es darle esa cantidad de droga que necesita para reactivar esa droga que está dentro del interior. Pero sabes que los niveles para eso están dentro de las plantas, de la comida, de lo que Dios nos ha dado, para que puedan funcionar en el interior y hacer su trabajo, porque ese es su trabajo, de tener que producir lo que tu cuerpo necesita para poder resistir frente al ataque del enemigo. Es así como Dios lo ha hecho. ¿Crees que Dios se ha olvidado de algo? El cuerpo como tal no es el que tiene receptores. Son las células las que tienen receptores, las cuales son de diversos tipos y realizan diversas acciones. No sabemos de qué tipo de receptores esté hablando este hermano. Es demasiado general lo que dice. Los receptores están atentos a la comida que les damos, al oxígeno que recibimos. Entonces el cuerpo hará lo demás. Todo lo que tenemos que hacer es darle el empuje, nada más. No todo funciona como dice Darío Ra. Él dice, todo lo que tenemos que hacer es darle un empuje al cuerpo nada más, como si se estuviera hablando de un reloj al que solo hay que darle cuerda para que funcione bien. Esto no necesariamente es así. Hay muchas personas, incluidos adventistas del séptimo día,
que aunque se trataron naturalmente, no llegaron a vencer la enfermedad y murieron. Esto porque o la enfermedad estuvo avanzada o su letalidad era alta. Lo cierto es que el mejor tratamiento no pudo curar a estas personas. Y es que aquí hay que tener en cuenta que es Dios quien tiene la última palabra. Él es el que cura, si en su gran sabiduría así lo determina. Dice el espíritu de profecía. El organismo físico del hombre está bajo la supervisión divina, pero no es como un reloj que se pone en operación y debe funcionar por sí solo. El corazón palpita, un pulso sucede a otro, la respiración es consecutiva, pero todo el ser está bajo la supervisión de Dios. En Dios vivimos, y nos movemos, y somos. Cada latido del corazón, cada respiración, es la inspiración de aquel que sopló en la nariz de Adán, el aliento de vida, la inspiración del Dios omnipresente, el gran yo soy. El Ministerio Médico, página 10. Nosotros no podemos sanar. No podemos cambiar las condiciones enfermizas del cuerpo. Pero es nuestro deber, como médicos misioneros, como obreros juntamente con Dios, utilizar los medios que Él ha provisto. Entonces oraremos para que Dios bendiga estos medios. Creemos en Dios. Creemos en un Dios que escucha y responde a la oración. Él ha dicho, pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Lo que el médico intenta hacer, lo puede realizar Cristo. Ellos se esfuerzan por prolongar la vida. Él es el dador de la vida. Jesús, el poderoso sanador, es el médico jefe. El Ministerio Médico, páginas 15 y 16. Éxodo 15:26 dice: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Con esto vemos que la sanación del cuerpo no es cuestión de darle el empuje nada más. Todo lo que tenemos que hacer es darle el empuje, nada más. Pero sigamos. Un verdadero médico jamás te va a decir, tómate una copita de allá en cuando. En exceso es mala la copa, no te va a decir, porque entonces no es médico verdadero. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que lo que tu cuerpo necesita, incluso en alcohol, lo encuentras a través de lo que comes. Las frutas, las uvas, todo eso produce el alcohol que necesita tu cuerpo. El alcohol para poder hacer la digestión, para metabolizar. Todo eso Dios lo ha puesto, ¿o piensas que se olvidó? El cuerpo no necesita alcohol exógeno, es decir, de afuera. Darío Ra dice que las frutas producen el alcohol que necesita el cuerpo, pero el cuerpo no necesita ni un mililitro de alcohol exógeno. Dentro del organismo se forman pequeñas cantidades de alcohol, el cual participa en diversas reacciones bioquímicas del cuerpo. Pero todo muy bien regulado, pues el alcohol es una sustancia que produce toxicidad. Los niveles normales de alcohol en la sangre son muy bajos. Van desde 0 a 0,0003 gramos por litro. Las frutas o la uva no producen alcohol, a menos que estén fermentadas o un microorganismo fermentador, como la levadura de cerveza por ejemplo, las fermente en el estómago y se produzca alcohol, el cual se absorberá allí y terminará en el hígado. Obviamente, la fermentación alcohólica dentro del estómago no es saludable. Por eso, Elena de White escribió: El jugo puro de la uva libre de fermentación es una bebida saludable. Mientras por otro lado declaró: Rehúso colocar en mi estómago a sabiendas cualquier cosa que produzca fermentación. Una cosa más. El estómago no necesita ni una pizca de alcohol para el proceso de la digestión, como ha asegurado Darío Ra. Este hermano necesita urgente un buen libro de fisiología para dejar de mal informar a los hermanos. Sigamos.
En este video, Darío Ra presenta un resumen de las teorías de un grupo de médicos españoles disidentes y o negacionistas de la pandemia del coronavirus, que a finales de julio tuvieron una reunión en Madrid en donde expusieron varias de sus falsedades, las mismas que fueron difundidas rápidamente por las redes sociales. Como entre disidentes se entienden bien, Darío Ra ha hecho suyas las ideas subversivas y negacionistas de estos médicos disidentes. Los protocolos que se dieron los ventiladores, se dio paracetamol y algunas otras medicinas más para tener que utilizarlas para el tratamiento, que eran totalmente erradas y equivocadas, que contrario a salvar a la gente la mataba, ¿no? Increíblemente. Que no es un mal destructor ni letal ni mata, sino que fueron los protocolos equivocados, las falsas curaciones, las que hicieron que miles de personas perecieran. En la primera parte, Ra demoniza los protocolos, los ventiladores, el paracetamol y otras medicinas usadas en el tratamiento de la COVID-19. Él dice que, en lugar de salvar a la gente, las mataba, y asegura que el coronavirus no es letal y no mata a las personas. Es cierto que, de manera general, este virus no tiene una letalidad alta, aunque sí es altamente contagioso, pero de manera específica, en los mayores de 40 a 45 años y en los que tienen enfermedades previas, el coronavirus sí tiene una letalidad alta. Darío Ra mencionó al paracetamol. Este es un antiinflamatorio no esteroideo que aún se sigue utilizando con eficacia para aliviar los síntomas leves en los pacientes infectados. La recomendación es tomarlo con el estómago lleno para prevenir una gastritis. Que este medicamento sea uno de los responsables de las muertes de las personas con coronavirus es algo totalmente falso. Pero sigamos. Porque ahora se ha descubierto el asunto de los ventiladores, que en realidad los ventiladores lo que producen es una trombosis segura a la persona. Increíble, ¿no? Se ha descubierto que los ventiladores producen trombosis segura a la persona, dice Ra. Tremendo disparate. Tamaña aberración. ¿Cómo el oxígeno puede causar una trombosis? La trombosis se produce cuando existe un problema en la coagulación sanguínea. La trombosis es una complicación de la COVID-19, pero no tienen nada que ver los ventiladores. ¿De dónde salió esta chorrada? En la descripción de este video les dejaremos un par de enlaces para aclarar esta confusión. La pandemia. Se declaró pandemia gracias al nuevo concepto dado por la OMS, que pandemia es cuando un virus se esparce por todo el mundo y la gente no tiene inmunidad contra él. Imagínense, este es el nuevo concepto que ahora se tiene de pandemia, pero que cuando ustedes lo buscan en internet, lo buscan en el diccionario, no ese es el concepto real. Ahora recién se ha aplicado este concepto, que cuando un virus se esparce por todo el mundo y la gente no tiene anticuerpos de haber tenido pues esa enfermedad, pues si recién se está esparciendo es obvio que no la tenga todavía. Pero sigamos leyendo lo que dicen los expertos. El verdadero significado es que una enfermedad que ataca a casi todos los habitantes de una localidad, cuando en realidad los mata, cuando se ve que un 90, 80, 70% de toda una ciudad van cayendo muertos, entonces recién se puede decir que es una pandemia. Ese es el verdadero concepto, búsquenlo en el diccionario y se va a sorprender. Es la realidad, ¿no? Pero en este caso resulta que no, basta con que el virus se esparce y la gente no haya tenido anticuerpos para eso, ya se le declara pandemia. Bueno, es absurdo porque eso va hasta en contra del léxico que hemos aprendido en el diccionario, ¿no? Es algo que no existe en la realidad. Cualquiera viene por ahí y puede inventarse un nuevo término para pandemia. Y se puede decir, pandemia es cuando la gente se muere y los perros se mueren también con ella. Ya es pandemia. Se le puede dar un nuevo título así, así es como se le ha dado. No hay base científica, según lo que dicen estos expertos, no hay base científica para esa conceptualización que se ha dado, es absurda. El que está inventando eres tú, hermano, por creer lo que otros fanáticos como tú dicen. Tú dices que has buscado en internet, en el diccionario. A ver, vamos al diccionario. Pandemia. Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Diccionario de la Real Academia Española en línea.
Ojo que allí no se dice que para que sea una pandemia debe de morir el 90, 80 o el 70% de la población de los diversos países. Esta definición de la Real Academia de Lengua Española armoniza con la definición que da la OMS. Se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. También dice, se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Echemos un vistazo a la definición de pandemia que da la Wikipedia. Es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. ¿Dónde dice que para que sea una pandemia tiene que morir la mayoría de la población? Y para evitar cualquier suspicacia en el sentido de que la RAE y Wikipedia hubieran cambiado recientemente su definición de pandemia por órdenes de la OMS y el nuevo orden mundial, les mostramos la definición de pandemia que da la edición 2006, la 17ª, del conocido Diccionario Médico de Dorland, de Estados Unidos, traducido e impreso por McGraw-Hill Interamericana de España. Pandemia. Epidemia ampliamente diseminada de una enfermedad. ¿Y cuál es la definición de epidemia en el Diccionario Médico de Dorland? Epidemia. Enfermedad de morbilidad alta. No dice mortalidad alta, que solo se presenta de cuando en cuando en una comunidad. Entonces, cuando una enfermedad de morbilidad alta se disemina o propaga ampliamente en el mundo, estamos ante una pandemia. ¿De qué nuevo concepto hablan entonces Darío Ra y esos expertos de la pandemia? Expertos, le dice este hermano. Expertos en tergiversar y malinformar, sin duda. Sigamos. El confinamiento nunca fue recomendado por la ONU, han dicho estos expertos, y lo han presentado ahí que en realidad por la OMS que no fueron dados. Los gobiernos tomaron solos las decisiones. El confinamiento solo era para los enfermos. Esto fue lo que se dijo a través de la OMS, ¿no? Que solamente era para los enfermos y que fueron al final los gobiernos los que han tomado la decisión de confinar, porque no hay ninguna orden de la OMS que exista de confinamiento, no lo hay. Es más, en Ginebra, en Suiza, donde está la OMS, no se hizo confinamiento, ¿no? Hay dos imprecisiones aquí. Uno, que la OMS no recomendó el confinamiento. Y dos, que en Suiza, donde está la OMS, no hubo confinamiento. En cuanto a la primera, veamos esta noticia de Chequeado, que es un medio digital que se dedica a la verificación de la información pública y la lucha contra la desinformación. Como se puede ver aquí, es falso que la OMS haya asegurado que quizá nunca hubo motivos para el confinamiento. Más abajo dice: circulan en Facebook e Instagram posteos que señalan que la OMS admite ahora que quizás nunca hubo motivos para el confinamiento. La afirmación es falsa y surge de la nota de un blog que tergiversa un artículo del portal estadounidense Washington Examiner sobre los dichos de la líder del programa de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Maria Van Kerkhove. En la descripción de este video les dejaremos el enlace de esta noticia por si desean leer la explicación completa. Aquí les mostramos otra noticia de la agencia Lupa, que es la primera empresa especializada en fact-checking o verificación de datos en Brasil. Como se puede leer en este titular, hemos verificado, es falso que la OMS desaconsejara la aplicación de medidas de aislamiento social. Esto aparece en Facebook. Está en portugués, pero abajo está la traducción. Todos, ahora, esquivan el bulto. La vocera de la OMS dice que nunca aconsejó la aplicación de confinamiento como medida para el combate al coronavirus. Texto publicado en Facebook el 9 de junio de 2020. También les dejaremos este enlace en la descripción por si desean leer toda la aclaración. ¿Cuál es la verdad entonces? En un documento oficial de la OMS, titulado Consideraciones para la cuarentena de personas en el contexto de la contención de la enfermedad por coronavirus COVID-19, orientación provisional
29 de febrero de 2020. Les dejaremos el enlace en la descripción de este video para quienes deseen descargar y leer el documento completo. En la primera página de este documento, la OMS declara que, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios de las leyes internacionales, los Estados miembros poseen el derecho soberano de legislar e implementar la legislación en el ámbito de sus políticas de salud, incluso si eso involucra la restricción de movilización de individuos. Es decir, la OMS reconoce el derecho soberano que tiene cada país de legislar en materia de salud dentro de su propio territorio. No obstante, este organismo sí puede dar orientaciones al respecto, como en este caso, por ejemplo, en donde la OMS dice: antes de implementar la cuarentena, los países deben comunicar adecuadamente y divulgar tales medidas para reducir el pánico y mejorar la adhesión a ellas. Más abajo se recomienda: las personas que están en cuarentena necesitan recibir soporte médico, financiero, social y psicosocial, así como artículos de necesidad básica, inclusive comida, agua y otros elementos esenciales. Las necesidades de poblaciones vulnerables deben ser priorizadas. Lo que acabamos de ver nos muestra que la OMS no tiene facultades para ordenar o prohibir una cuarentena. Esa es decisión de cada país de acuerdo a la gravedad de su situación epidemiológica. En este caso, no tiene sentido lo que dice Darío Ra. Fueron al final los gobiernos los que han tomado la decisión de confinar, porque no hay ninguna orden de la OMS que exista de confinamiento, no lo hay. Como lo dijo la OMS, los gobiernos poseen el derecho soberano de legislar en el ámbito de sus políticas de salud, incluso si eso involucra la restricción y movilización de individuos. Y en realidad lo que pasó no es tan difícil de entender. Ya se sabe que la pandemia empezó en China. Era increíble ver por televisión que había una cuarentena en China, ver a la gente vestida con traje de astronauta, militares en las calles, etc. Parecía una película apocalíptica. Muchos hasta llegamos a pensar que las medidas tomadas allí eran exageradas. Mas cuando el virus llegó a Europa, a Italia, España, Francia, etc., las personas, sobre todo los adultos mayores, empezaron a morir en cantidad. Ante esta enfermedad nueva, los gobiernos europeos no sabían cómo actuar exactamente, y varios de estos países se guiaron de las medidas adoptadas por China. Pasaron los meses y la pandemia llegó a América, y de nuevo, los gobiernos aquí no sabían qué medidas tomar con seguridad. En Europa seguían aumentando los contagios, seguían muriendo las personas. Pero sorpresa, en China se notaba que las cosas se estaban controlando bien. Si miramos estos datos, vemos que en China los casos por millón de personas son 61, mientras que las muertes son 4.634. Pero si comparamos estas cifras con las de Italia y Francia, por ejemplo, vemos que los casos por millón de personas son 4.335 y 3.700 respectivamente, mientras que el número de muertes son 35.445 y 30.544 respectivamente. Enorme diferencia, ¿verdad? Lógicamente, estos datos influyeron en los gobernantes de América, que en su mayoría adoptaron medidas similares a las tomadas por China, incluido el confinamiento obligatorio. A ellos no les importó que si China es un país comunista, que si su gobierno es autoritario, etc. Nada de eso importó. Lo que primó aquí es salvar vidas, salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Si el hermano Ra no entendió esta sencilla explicación, no sabemos qué más podemos hacer por él. Pero Darío Ra también dijo esto. Es más, en Ginebra, en Suiza, donde está la OMS, no se hizo confinamiento, ¿no? En cuanto a la segunda imprecisión de que en Suiza no hubo medidas de confinamiento, ¿de dónde habrá sacado la información este hermano? No lo sabemos, pero la información correcta es esta. Suiza acelera el desconfinamiento para aprender a vivir con el virus. Suiza no instauró un confinamiento tan estricto como sus vecinos Francia e Italia, pero muchos comercios cerraron. En Suiza cerraron escuelas, museos, zoológicos, peluquerías, jardinerías, restaurantes, bares, comercios, mercados, cierre parcial de fronteras, prohibición de eventos mayor a 100 personas,
prohibición de reuniones mayor a 5 personas, pruebas a todos los pacientes sintomáticos, reglas adicionales de higiene. Algunos han llamado a esto una semi-cuarentena. Decir que en Suiza no hubo confinamiento sin dar mayor explicación, así como lo estamos haciendo nosotros, es malinformar y desorientar a la gente. Es cierto que muchos suizos no acataron las disposiciones de sus autoridades, tal como se puede ver en varios videos de YouTube, pero eso ya es otra cosa. El asunto de las mascarillas, ellos dicen, la OMS recomienda las mascarillas solo para cuando alguien esté enfermo, nada más. Siguiente, solo para los médicos, para que no contagien a los enfermos. Esto ya es sumamente raro, ¿no? Porque esto es al revés. Acá dice que solo los médicos tienen que ser los que utilicen para que no contagien más bien a los pacientes. Es increíble. Otra vez, se invoca a la OMS para sostener una posición particular. Pero cuando no les conviene lo que dice este organismo, ahí sí la atacan. Por ejemplo, hace un rato se acusó a la OMS porque supuestamente había cambiado el significado de pandemia. Y en cuanto a la posición de la OMS acerca del uso de mascarillas, esta es la verdad. El 6 de abril de 2020, la OMS solo recomendaba el uso de mascarillas para la gente que atendía a personas potencialmente contaminadas o que tenían tos o estornudos, así como para el personal sanitario. Sin embargo, el 5 de junio, la OMS recomendó el uso de mascarillas para toda la población en general. Esta es una fuente oficial de la ONU, a la cual está adscrita la OMS. Dice, la OMS recomienda el uso de mascarillas para toda la población, pero advierte que puede dar una falsa seguridad. Esto de que puede dar una falsa seguridad lo explica más abajo el director general de la OMS. Las mascarillas por sí solas no nos protegerán del COVID-19, aseguró en 2 ocasiones y advirtió acerca de la falsa sensación de seguridad que pueden crear, que puede conducir a la gente a descuidar medidas como la higiene de las manos y el distanciamiento físico. O sea, las mascarillas son solo beneficiosas como parte de un enfoque integral en la lucha contra la COVID-19, pero no reemplazan el distanciamiento físico, la higiene de manos y otras medidas de salud pública. Entonces, desde principios de junio de 2020, la OMS sí ha recomendado el uso de mascarillas en la población para prevenir los contagios. Sin embargo, Darío Rack prefiere creer los errores de esos médicos disidentes y subversivos como él, y los difunde dentro del adventismo. ¿Por qué dicen ellos? Porque reinhalamos el CO2 y dióxido de carbono, porque al reinhalar eso prácticamente vamos a tener más enfermedades. 300 niños se han desmayado y con riesgo de enfermedades cardíacas por utilizar las mascarillas. O sea, prácticamente es un crimen usar las mascarillas según lo que han llegado a conclusiones estos médicos, ¿no? Lipotimia se produce en cardiopatías, hipertensión arterial, ansiedad, ahogos y fobias incurables. Esto sí que es sorprendente, o sea, la gente va a llegar a salir si sigue utilizando esas máscaras con fobias terribles, es decir, locos. Vamos a tener una suerte de enfermos mentales por toda la tierra a causa de esto, según estos médicos, ¿no? En el siguiente video, vamos a desenmascarar todas esas mentiras y aberraciones.